Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta última clase de física de esta temporada. En esta ocasión vamos a explicar tres conceptos de los que se habla mucho, pero que no siempre se explican con la suficiente claridad para saber distinguirlos. Me refiero a los conceptos de reposo, equilibrio y estabilidad, que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero realmente son palabras con significados muy distintos. Y si no lo creéis, vamos a verlo ya mismo. El primer concepto que vamos a trabajar es el de reposo. Vamos a ponerlo por aquí en grande, reposo. El concepto de reposo se puede definir muy rápidamente. Un objeto está en reposo si su velocidad es exactamente de 0 metros por segundo. También se le puede denominar estar quieto. El problema que tenemos al comparar estas palabras con el día a día cotidiano es que el estado de reposo y el estado de quietud puede ser instantáneo, es decir, un objeto mientras se mueve puede tener velocidad cero durante un instante y justo antes y justo después tener velocidad. Por tanto, podemos hablar de que un objeto esté en reposo, pero que lo esté solo durante un tiempo tan pequeñito que no se pueda percibir. ¿Qué sucede? Que en nuestro día a día cotidiano, cuando decimos que un objeto está en reposo, lo que solemos querer decir muchas veces es que además de estar con velocidad cero en un instante, está con velocidad cero de forma permanente. Entonces, si decimos que un objeto está en reposo o quieto de forma indefinida, es decir, todo el rato, la conclusión es que además no se va a mover nunca. Y por este motivo podemos confundir el concepto de reposo en física del concepto de reposo en nuestro día a día cotidiano. Es importante no mezclar reposo instantáneo con reposo extendido a lo largo del tiempo. Si pensamos en un objeto que es lanzado hacia arriba con una cierta velocidad, alcanza una altura máxima y vuelve a bajar, voy a poner por aquí con flechitas la trayectoria que sigue el objeto, justo en este punto de altura máxima la velocidad del objeto es de 0 metros por segundo. En ese punto el objeto está instantáneamente en reposo o instantáneamente quieto, pero sin embargo el objeto se encuentra en medio de un movimiento de caída libre. En cuanto pase un instante después el objeto estará cayendo y un instante antes el objeto estará subiendo. Creo que con este ejemplo es con el que más claro se ve. Lo importante es tener claro que un objeto en reposo puede encontrarse en una situación en la que evidentemente esté en un proceso de movimiento. Cuando el objeto está aquí arriba quieto, antes y después tiene velocidad. El siguiente concepto del que vamos a hablar es el concepto de equilibrio. Y equilibrio en física lo podemos identificar con aceleración de 0 metros segundo cuadrado. Y también tenemos que hablar de un equilibrio instantáneo. Si la aceleración es cero, por otra parte, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, esto también implica que la fuerza es de 0 newtons. Por tanto, podemos decir que un objeto está en equilibrio si no actúa ninguna fuerza sobre él o el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre él se cancelan y dan lugar a una fuerza total de 0 newtons. Por ejemplo, si tenemos aquí colocada esta masa y sobre ella actúa una fuerza hacia aquí, otra hacia aquí, otra hacia aquí y otra hacia aquí y están calibradas de tal forma que el efecto total de todas ellas es cero, aunque hay fuerzas actuando sobre la masa está en equilibrio porque el efecto de cada una de las fuerzas se cancela. Si volvemos a pensar en el ejemplo de antes del objeto que sube y baja, aquí arriba hemos dicho que había reposo porque la velocidad era de 0 metros por segundo, pero sin embargo ahí arriba no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque todo el rato va a haber una fuerza de la gravedad tirando de la masa hacia abajo. Va a haber una fuerza F incluso en el punto de arriba, es decir, cuando la masa está arriba del todo, está en reposo porque no tiene velocidad, pero no está en equilibrio porque sigue padeciendo la fuerza gravitatoria. Una fuerza gravitatoria que, como sabemos, es igual al producto de la masa por la gravedad. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Se puede estar en reposo sin velocidad, sin estar en equilibrio, porque haya aceleración. Y de hecho, para esto conviene recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad con el tiempo, lo cual básicamente significa que si la aceleración es positiva, la velocidad crece, si la aceleración es negativa, la velocidad se reduce y si la aceleración es cero, la velocidad ni crece ni se reduce. La velocidad se encuentra en un punto extremo, un valor máximo, un valor mínimo, un punto de inflexión, tal y como sucede siempre cuando trabajamos con derivadas. Y ya vamos a llegar al concepto de estabilidad.
Un concepto que lamentablemente no va a tener fórmula, o por lo menos las únicas fórmulas que se me ocurren poner para representarlo no son lo suficientemente fáciles en comparación con las anteriores. La estabilidad es un concepto bastante más complicado porque no se suele trabajar igual de bien que el de reposo o el de equilibrio en la educación obligatoria. Y la idea es la siguiente. Un objeto puede estar, por ejemplo, en reposo con una velocidad cero, pero si no está en equilibrio, si el equilibrio no se da, eso va a implicar que el objeto va a tener una aceleración distinta de cero y por tanto va a dejar de estar en reposo. Es decir, un objeto que esté en reposo pero no esté en equilibrio, como nuestra masa en el punto de arriba del movimiento de caída, va a dejar de estar en reposo inmediatamente por el efecto de la aceleración. Y la estabilidad sería como el siguiente escalón. Un objeto puede estar en equilibrio con una aceleración de cero, pero como no tenga estabilidad, es decir, si la estabilidad no se da, esa aceleración va a cambiar y el objeto se va a acelerar y va a dejar de estar en equilibrio, sin retorno. Podríamos decir algo así como que la estabilidad está relacionada con la derivada de la aceleración con el tiempo, aunque no es realmente así de sencillo. Pero antes de nada, veamos un par de ejemplos aclaratorios. Tenemos que esto es el suelo en uno de ellos y aquí apoyamos una caja y la dejamos tranquilamente. Esta caja va a estar estable. ¿Por qué? Porque la caja, si yo la dejo ahí, no se va a mover ni va a tener ningún tipo de peligro. Si yo muevo un poquito la caja hacia este lado, esa flechita que he marcado ahí, la caja automáticamente volverá a su situación anterior. Sin embargo, ahora voy a colocar aquí otro suelo y voy a colocar la caja en esta otra posición. Existe una posición, si afinamos mucho, en la cual la caja puede tener esta postura sin caerse. Sería una posición de equilibrio. ¿Pero qué pasaría en esta posición de equilibrio? Que si le damos un pequeño golpe a la caja hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que vamos a provocar es que la caja se caiga totalmente a la izquierda o que la caja se caiga totalmente a la derecha. La situación de la izquierda, en la cual una pequeña alteración no afecta al resultado final, se entiende como equilibrio estable. Vamos a poner aquí equilibrio estable. Y la segunda se entiende como equilibrio inestable. En un equilibrio estable, si yo hago una pequeña alteración, el sistema vuelve a la normalidad o se queda oscilando. En un equilibrio inestable, si yo hago una pequeña alteración, me lo cargo y el resultado ya no tiene nada que ver con lo que había antes. ¿Y cómo analizamos esto matemáticamente? Pues bueno, vamos a recordar que una situación de equilibrio se produce cuando la aceleración es de 0 metros segundo cuadrado y esto tiene asociado que la fuerza sea de 0 newtons. Por otra parte, sabemos que la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial porque indica hacia dónde se reduce la energía potencial. Si la energía potencial se reducía hacia abajo, como en el caso de la gravedad, la fuerza gravitatoria apunta hacia abajo para indicar hacia dónde la energía potencial se reduce. Por tanto, que la fuerza sea cero en un lugar nos indica que la energía potencial está en un punto extremo, ya sea un máximo, ya sea un mínimo o ya sea un punto de inflexión. Si la energía potencial hace esto, en este punto de aquí arriba la fuerza va a ser cero porque hay dos direcciones en las que el objeto se puede mover para reducir la energía potencial. Esto lo vimos en el vídeo acerca del gradiente. En caso de duda, no se pronuncia. Si la energía potencial, por otra parte, hace esto, aquí vamos a tener también una fuerza de 0 newtons porque nos encontramos en otro punto extremo. Y si la energía potencial hace esto, quedándose momentáneamente en horizontal, aquí también vamos a tener un punto de fuerza 0 newtons asociado, un punto extremo. En todos esos puntos el gradiente de la energía potencial valdría 0. El caso del medio sería estable y los otros dos casos serían inestables. Y vamos a entender por qué. Supongamos que estamos en el caso del medio y un objeto que se encuentra en ese punto de equilibrio tiene una cierta energía mecánica que representamos con esta barra naranja. Pues bien, si el objeto parte de este punto que estoy marcando aquí a la derecha, lo que va a hacer es descender al punto de equilibrio, pero después le va a sobrar velocidad, la velocidad que haya ganado mientras bajaba. Por tanto, va a volver a subir hasta que pierda toda su velocidad, que va a suceder cuando su energía potencial y su energía mecánica vuelvan a coincidir. A partir de ahí, el objeto va a ir hacia atrás y va a comenzar a hacer un movimiento de zigzag. Alrededor de cualquier punto de equilibrio estable se pueden producir oscilaciones. Si cogéis cualquier objeto que esté en equilibrio y le dais un golpecito muy pequeño, si el equilibrio es estable,
se producirán oscilaciones. Ejemplos muy fáciles que podéis tener a mano. Si estáis en un ordenador portátil, podéis darle un pequeño movimiento a la pantalla y vais a ver que oscila, o si tenéis un bolígrafo en la mano, lo podéis apoyar en la mesa, darle un golpecito, vais a ver que oscila, o vosotros mismos, si os apoyáis mal, vuestras extremidades empiezan a vibrar porque se encuentran en una situación de equilibrio estable. ¿Qué sucede en los equilibrios inestables? Totalmente lo contrario. En el primer caso, si me voy a la izquierda, acabo abajo del todo, y si me voy a la derecha, acabo abajo del todo. Y en el último ejemplo, lo mismo, si me voy a la derecha, acabo abajo, y si me voy a la izquierda, voy a tener que ganar una cierta energía mecánica, que puede estar ahí arriba o más abajo, da igual, y por tanto, si suelto aquí el objeto, va a bajar hasta el punto de equilibrio, y cuando llegue ahí no se va a quedar quieto porque va a tener velocidad, y esa velocidad va a hacer que salga despedido y se aleje. Por tanto, la única forma de que haya un punto de equilibrio estable es que no haya fuerza y la energía potencial se encuentre en un valor mínimo. Si la energía potencial se encuentra en un valor mínimo, tenemos un equilibrio estable, pero si la energía potencial se encuentra en un máximo o en un punto de inflexión, tenemos equilibrios inestables. Y este concepto se aplica a montones de situaciones. La Tierra, veremos en su momento que se encuentra en un equilibrio estable alrededor del Sol, por eso no hay ningún riesgo ni de que se caiga hacia el Sol, ni de que se aleje hasta el infinito. Nuestros átomos también se encuentran en un equilibrio estable, las estrellas también se encuentran en un equilibrio estable, e incluso quienes hacen una abstracción muy grande de todo esto y asocian energías potenciales a las leyes de la física como tal, y dicen que podrían haber muchas leyes de la física, pero las que tenemos se encuentran en un punto de equilibrio estable de la física. Es decir, que entre todas las teorías de la física que podría haber parecidas a la nuestra, la más estable y en la que nos encontramos es en la que vivimos. Y dentro de esta idea, por ejemplo, pues hay gente que dice que a lo mejor vivimos en un universo inestable y que en cualquier momento una pequeña alteración puede provocar que el universo cambie radicalmente. Y esto ha sido todo. Como veis, la distinción entre reposo, equilibrio y estabilidad es muy importante y no tener clara la diferencia puede llevar tanto a resolver problemas mal como a no entender exactamente qué es lo que se intenta decir cuando se dice que una de las cosas es nula y las otras no. Por tanto, conviene tener siempre muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de cada una de estas cosas, por lo menos si estamos haciendo física. Ya en el día a día cotidiano podemos utilizarlas como sinónimos si queremos, aunque realmente no lo sean, claro está. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y el siguiente no será ya hasta septiembre. En el primer vídeo de septiembre explicaremos cómo este concepto de equilibrio y estabilidad nos ayuda a comprender los movimientos planetarios alrededor del Sol. ¡Hasta luego!